Perfecto por su presencia, a los queridísimos amigos que han hablado antes que yo y pues que me han hecho sentir como un actor que se tiene que preparar para un papel un tanto extraño y quizá desconocido, pero espero por lo menos alguna vez estar acercándome a las ilusiones que han proyectado a propósito de mí. Me parece inmejorable estar en un salón que lleva el nombre de Juan Rulfo para evocar la presencia de un fantasma, Fernando Benítez. Y muchas gracias a todos los queridos amigos del Presidium por acompañarme. El sentido de una vocación, escribir para Fernando Benítez. En los años 50 del siglo pasado, mi padre comenzó a publicar ensayos en el suplemento de Fernando Benítez. 2 décadas después, yo comencé a publicar en otro suplemento de Benítez. Los colaboradores iban y venían, pero el director perduraba. La segunda mitad del siglo XX mexicano fue un suplemento editado por Fernando Benítez. El autor de Los Indios de México solía decir con exagerada modestia que su único talento consistía en descubrir talento. Su olfato de cazador le permitió advertir que Vicente Rojo, artista recién salido de la adolescencia, podía renovar el diseño gráfico y que 2 irreverentes comentaristas de la escena literaria, menores de 20 años, debían convertirse en sus asistentes en la redacción. Esos jóvenes aprendices, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, serían los maestros de mi generación. Nací con voz pedante, pero los indios me enseñaron la humildad, decía Fernando en el tono de un obispo que se debe a su creído. Su capacidad para oír lo llevó a recorrer las sierras tarahumaras, las selvas mayas y la región mental de los hongos alucinantes. Una hermosa joven franco-polaca que había llegado a México a los 10 años, siguió esa tradición de la escucha y convirtió la entrevista en la matriz de toda su literatura. Si el sueño de algunas periodistas, como Leticia de Asturias, es convertirse en princesas, el sueño de la princesa Elena Poniatowska fue más interesante: convertirse en periodista en el suplemento de Benítez. Tengo mirada de águila para escoger a los demás, me dijo Fernando en 1988, al término de la presentación de un libro de Rafael Pérez Gay. Con el tono épico de quien habla de una expedición al Amazonas, contó que planeaba un nuevo periódico dirigido por él y diseñado por Vicente Rojo. Me invitó a encargarme de la sección de cultura. Sergio Pitol sería a cargo del suplemento con ayuda de Sergio González Rodríguez, que ya había trabajado con Fernando en La Jornada. Benítez se formó en un medio donde la sinceridad no siempre era bien vista y la censura tendía a su cerco. Para refrendar su libertad, asumió una personalidad deliberadamente excéntrica que le permitía salirse con la suya. Sin agraviar en forma abierta, hacía comentarios críticos que podían confundirse con extravagancias. En un diálogo con el presidente Miguel de la Madrid, Benítez le dijo: "Usted parece un personaje de Dostoyevsky". El mandatario se sintió halagado hasta que supo que se refería al gran inquisidor. Benítez aceptó con gusto el mote de jefe de la mafia literaria y supo reírse de sí mismo. Le gustaba narrar el estreno de su obra de teatro sobre Cristóbal Colón. "Habían pasado 2 horas y aún no veíamos a América, hermanito", comentaba, muerto de risa. El único que disfrutó la pieza fue el eminente arquitecto Frank Lloyd Wright, porque no hablaba español. Dudé en aceptar el cargo que me ofrecía. Siempre he tenido más espíritu de colaborador que de directivo. Para convencerme, Fernando dijo, como si me ascendiera a general: "Serás poderosísimo, todo México te va a odiar". Lo que menos deseaba era eso, pero él descubría virtudes incluso en los defectos. Acepté y durante 2 años fui jefe de sección de un periódico imaginario. La aventura se llamaba El Independiente. Tardábamos tanto en salir que nos rebautizaron como El Inexistente. El retraso no disminuía los entusiasmos del director. "Estamos como caballos en el arrancadero, listos para ganarlo todo", decía. A falta de oficinas, nos reuníamos en cafeterías donde simulábamos cierres de edición. En una mesa estaba Internacionales, en otra Deportes, en otra Cultura. Las meseras pasaban noticias de una sección a otra.
Al terminar las juntas, llevaba a Fernando a Coyoacán. El trayecto se convertía en una epopeya autobiográfica protagonizada por el general Cárdenas, Carlos Fuentes, De Gaulle y mujeres bellas como diosas. Orgulloso de sus ropas hechas por el camisero del rey de España, se burlaba de mi aspecto de repartidor de pizzas. Sin embargo, había aprendido a decodificar costumbres ajenas a las suyas. A propósito de los periodistas de mi generación, argumentaba: contrata a los más despeinados, son unos genios increíbles. Como tantas ilusiones demasiado virtuosas para ser reales, aquel periódico no llegó a existir. Años después, en 1995, Carlos Payán Belver me ofreció sustituir a mi admirado Roger Bartra en la jornada semanal. La crisis provocada por el error de diciembre obligaba a eliminar el formato de la revista y a defender la cultura en forma modesta, con un tabloide en blanco y negro, a veces decorado con un color fuera de registro. En el primer número anuncié que pretendíamos seguir la estela de Benítez. En respuesta, Fernando me mandó una carta que parecía redactada en la batalla de las Termópilas. El autor de La Ruta de Hernán Cortés ignoraba el tono menor y asumía la cultura con el temple vasconcelista de quien emprende una cruzada. Durante 3 años traté de devolver en la jornada semanal la hospitalidad que había recibido en otros sitios. Crecí leyendo el Excelsior de Julio Scherer García, Revista de Revistas dirigida por Vicente Leñero y Plural de Octavio Paz. Admiraba esos empeños y suponía que los colaboradores los respetaban como irrefutables tribunales del gusto. Pero no fue fácil lidiar con los caprichos del gremio. Gabriel Said me advirtió que un texto al que no se le da respuesta gana derechos como un terreno ocupado. Traté de razonar de inmediato los rechazos sin convencer del todo a quienes quedaban fuera. A las 4 de la mañana, sumido en un insomnio editorial, descubría la frase perfecta que no le había sabido decir al rechazado. Prefiero escribir que tomar decisiones sobre lo que escriben los demás. Cuando viajaba en metro a la jornada y veía un pasajero con un folder, temía que fuera para mí. No hubiera resistido el periodismo de oficina de no ser por nuestro extraordinario jefe de redacción, Ricardo Cayuela Gali, mucho más capacitado que yo para lidiar con los destinos de los otros y actual director general de publicaciones. Llama la atención que en un país atravesado por injusticias se dediquen tantas energías intelectuales a disputar por becas del FONCA, premios y subsidios de Conaculta. El suplemento era para muchos miembros de la República de las Letras un espacio que solo valía la pena si los incluía en la portada. A contrapelo de esa hoguera de las vanidades, los grandes escritores dieron pruebas de su diferencia. Cuando se cumplieron 40 años de la región más transparente, le hablé a Carlos Fuentes para pedirle un texto sobre su nueva visión de la ciudad. Hace 10 minutos Julio Scherer me habló para pedir exactamente lo mismo, comentó. Me dio gusto coincidir con el legendario director de Proceso y me dispuse a colgar. Pero Fuentes decidió hacer 2 textos sobre el mismo tema, redoblando su esfuerzo en beneficio nuestro. Comparto otro ejemplo de humildad ante el oficio. Octavio Paz llamó porque había visto el anuncio de un número sobre Antonin Artaud. Tengo un texto que puede interesarle, dijo. El número estaba a punto de cerrarse y casi no teníamos espacio. Me había comprometido con los demás colaboradores y no podía excluir a ninguno de ellos. ¿Cuántas cuartillas tiene su texto?, me atreví a preguntar. Hace mucho que no me preguntaban eso, dijo Paz, con cierta impaciencia. Luego pronunció el número de sus cuartillas, una cifra apropiada para un caudillo, el 10 de Maradona. Hablé del problema de espacio. Venga a mi casa y lo arreglamos, contestó. El poeta hizo numerosas preguntas sobre el número y finalmente comentó: lo han planeado bien y mi texto apenas cabe. ¿De cuánto espacio dispongo? Recortó su ensayo con la pasión de un novato que aspira a debutar. Luego me ayudó a redactar la nota de presentación, incluyendo un chisme sobre un posible robo de Artaud para picar la curiosidad de los lectores. Ante el texto, Paz y Fuentes no reconocían otra autoridad que la literatura misma. Esta enseñanza me redimió de las muchas quejas de quienes lamentaban compartir páginas con
desgracia no eran ellos mismos. El récord de rechazos lo tuvo un autor de Tapachula. Nuestras negativas no minaban su existencia. Un día llegó armado de análisis médicos. Tú y yo tenemos la misma edad, pero yo voy a morir pronto, informó. Padecía un mal llamado talisemia, una degeneración letal del hígado. Quiero publicar antes de morir, solicitó. Le pedí permiso para corregir su texto y le concedimos esa última voluntad. Al poco tiempo llevó otro manuscrito y repetimos el procedimiento. Durante unos 6 meses reescribí su trabajo. A cambio, me regalaba plátanos, café y chocolate de Chiapas. Un día recibió un premio de periodismo por esos textos y me invitó a presentar. Al término del festejo, me atreví a preguntarle por su salud. Yo había cumplido mi parte. Cumpliría la suya. ¿Qué crees?, exclamó. Ya estoy perfecto. Lo que pasaba es que comía demasiado queso de puerco. Así terminó mi carrera como periodista fantasma. Al dejar el suplemento renuncié a administrar el trabajo ajeno y dependí de quienes procuran que las turbulentas aguas de la prensa mantengan su cauce. René Delgado, a quien conocí en 1975 en un albergue juvenil de París, había arruinado su vida por mi culpa. Lo invité al Independiente de Fernando Benítez y él dejó la jornada para estar con nosotros. Cuando el proyecto se disolvió, ingresó en las filas del desempleo y le pedí perdón por mi hospitalidad kamikaze. La venganza de René fue demostrarme que era mejor que yo. Me invitó a un periódico que sí existía. Gracias a él, desde el 2004 escribo en Reforma. Las rondas de la vida y la muerte tienen misteriosas formas de cruzarse. Fernando Benítez falleció en febrero del año 2000. Fui de la funeraria al hospital donde nacería mi hija Inés. El 22 de febrero compré los periódicos para que al crecer mi hija supiera cómo era el mundo la mañana en que abrió los ojos. Todas las portadas hablaban de Benítez. Ese mismo día debía ser mi colaboración semanal con el programa Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha, el periodista que tuvo la valentía de no silenciar la matanza de Aguas Blancas, sacrificando así su exitosa carrera en Televisa. Rocha mandó un inmenso oso de peluche al hospital y llamó para que hiciera mi nota. El tema fue Benítez y el oso se llamó Ricardo. En 2013 el periodismo parece perder confianza en sus recursos y acepta la reductora presión de la frivolidad. En la absurda concepción de los empresarios del gremio, el lector es alguien que no lee. Todo buen periodismo es cultural, pues depende de estar bien escrito y de ofrecer una compleja representación de la realidad. Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez y El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán son momentos superiores de la literatura surgidos de noticias. Por desgracia, este alto cometido no siempre se alcanza y el periodismo cultural limita sus posibilidades, ofreciendo un mero eco a la cartelera, las novedades editoriales y las declaraciones de los funcionarios del ramo. Los temas del periodismo cultural son tan amplios como la imaginación de sus practicantes. Jorge Ibargüengoitia desentrañó los misterios de la vida diaria, Carlos Monsiváis los pudores de la vida pública y Fabricio Mejía Madrid la vida interior de Chabelo. La cultura es el aire que un país respira y sus noticias vienen de muy lejos. Hace apenas unos meses el epigrafista Guillermo Bernal descifró por entero el templo de las inscripciones de Palenque. Se trata de un libro en piedra escrito en el siglo VII. Uno de sus pasajes más notables es una autocrítica del poder. Ahí Pacal II señala la importancia que para un mandatario tiene aprender de sus errores. El templo de las inscripciones desafía a los políticos que ignoran la autocrítica, forma esencial de la cultura, o a los que ignoran la existencia de al menos 3 libros. El poeta
periodista puede vivir abismado en sí mismo y mostrarse indiferente ante las injusticias de la realidad. El periodista no puede hacerlo. Quienes me acompañan en esta mesa y quienes me han precedido en este homenaje así lo indican. Los límites del oficio son dramáticos en el país que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, es el más peligroso para ejercerlo. Sergio González Rodríguez fue víctima de persecuciones por su indagación de los feminicidios de Ciudad Juárez. En él, como en Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y en muchos otros colegas, encarna el valiente desafío de no cerrar los ojos. Una tarde caminaba por Avenida Revolución con Fernando Benítez cuando advirtió que 2 policías hostigaban a una vendedora ambulante. Fernando preguntó qué sucedía. La mujer era extorsionada. Siempre teatral, el cronista de los indios increpó a los policías como en una novela del siglo XIX. Los llamó safios, truanes, malandrines. Luego abrió su cartera, tomó un puñado de billetes, los arrojó al suelo y dijo: repten por ellos, miserables. Yo temblaba a su lado. No merecen que les tengamos miedo, hermanito, me dijo. El miedo no se controla a voluntad, pero ante cada desafío del oficio escucho la voz de Benítez exigiendo entereza. Comencé escribiendo para él y nunca dejaré de hacerlo. Muchas gracias.